En la fiesta de jubilación de mi padre, me sorprendió con una obligación: debes entregarnos tu salario de $8,500 y todas tus primas mensuales. Si no estás de acuerdo, dejas de ser parte de esta familia. Desconcertado, apenas alcancé a decir: esto tiene que ser una broma, pero para mi asombro, mi hermano lo respaldó. Sin titubear, me retiré del lugar. Unas horas después, comenzaron a llamar, presos del pánico. Soy Daniel, tengo 32 años, trabajo en finanzas y gano $8,500 al mes. Vivo con Natalia, mi novia, y hasta hace poco pensaba que mi familia, aunque no perfecta, era manejable. Todo cambió en la fiesta de jubilación de mi padre, Héctor, donde me dejaron claro que para ellos no valgo nada más que mi sueldo. La fiesta era en un salón de hotel, con luces suaves, comida casera y un montón de gente, familiares, amigos y viejos empleados de Repuestos Hernández, la tienda de repuestos automotrices que mi padre construyó con mi madre, Clara, quien murió cuando yo tenía 15. Mi hermano Nicolás, de 35, siempre fue el favorito, el que iba a heredar el negocio. Yo, en cambio, siempre fui el que se fue por lo fácil porque estudié finanzas y no me quedé en la tienda. Estaba con Natalia, tomando una copa, cuando mi padre subió a un escenario improvisado. Se veía como siempre, seguro, con su traje gris y esa mirada que no admite réplicas. Golpeó su copa para pedir silencio. Hoy celebramos mi jubilación y el futuro de Repuestos Hernández, dijo. Pero hay algo importante que anunciar. Daniel, esperamos que entregues tu salario de $8,500 y tus primas mensuales para sostener el negocio. Si no estás de acuerdo, dejas de ser parte de esta familia. El salón se quedó mudo. Miré a Natalia, que estaba tan sorprendida como yo. Mi mente no procesaba lo que oía. ¿Darme mi dinero? Todo lo que había trabajado. Esto es una broma, dije, casi susurrando. Nicolás se paró al lado de mi padre, cruzado de brazos. No es broma, Daniel, dijo. La tienda necesita capital. Tú has tenido una buena vida gracias a esta familia. Es hora de que aportes. Me hirvió la sangre. Durante años, vi cómo mi padre ponía a Nicolás en un pedestal. Si Nicolás ayudaba en la tienda, era un héroe. Si yo sacaba notas perfectas o ganaba premios, apenas me decía bien. Cuando mi madre murió, sus ahorros, que eran para mi universidad, se usaron para pagar deudas del negocio y los caprichos de Nicolás, un auto nuevo, un viaje a Europa. Yo me pagué la carrera con becas y trabajos a medio tiempo. Y ahora, esto, miré alrededor. Los invitados estaban incómodos, algunos mirando al suelo, otros murmurando. Natalia me apretó la mano. No voy a hablar de esto aquí, dije, conteniendo la rabia. Me levanté, tomé a Natalia y salí. En el auto, no hablé. Mi cabeza era un caos. ¿Cómo se atrevían? Horas después, mi teléfono empezó a sonar. Mi padre, Nicolás, tíos, primos. No contesté. Natalia, sentada conmigo en el sofá, me abrazó. Vamos a resolverlo, dijo. No pueden obligarte, asentí, pero mi mente estaba en una carta que mi madre me dejó antes de morir. La había guardado en una caja vieja y apenas la recordaba. Esa noche, la busqué. Era corta, escrita con su letra elegante. Daniel, protege tu futuro. Hay cosas que no entenderás ahora, pero confía en mí. Mencionaba un fideicomiso y el contacto de una abogada, Laura Méndez. Al día siguiente, llamé a Laura. Tu madre fue clara, me dijo por teléfono. El fideicomiso está a tu nombre para protegerte. Podemos vernos mañana. Colgué sintiendo algo de alivio, pero sabía que esto apenas empezaba. Nicolás seguía mandando mensajes, entre súplicas y amenazas veladas. No lo hagas difícil, Daniel, escribió. Mi padre dejó un mensaje de voz diciendo que estaba decepcionado. No respondí. Me reuní con Laura, quien me explicó que el fideicomiso tenía ahorros y una participación en el negocio que mi padre nunca mencionó. Tu madre sabía que Héctor podía ser controlador, dijo Laura. Por eso te dejó esto. Todo encajaba. Mi madre siempre supo cómo era mi padre, pero dolía darme cuenta de que él nunca me vio como a Nicolás. Mientras procesaba esto, investigué el negocio con Laura. Descubrí que estaba en ruinas, deudas, proveedores sin pagar, una gestión desastrosa. Nicolás no tenía idea de lo que hacía, y mi padre lo dejaba. Decidí actuar. No iba a darles mi dinero, pero tampoco quería destruir lo que mi madre ayudó a crear. Contacté a Ana, una amiga de mi madre que trabajaba en la tienda cuando yo era niño. Me dio documentos que lo cambiaron todo, facturas sin pagar, contratos raros, pruebas de que Nicolás y mi padre habían manejado el negocio como si fuera su juguete. Con eso, supe que podía enfrentarlos. El plan era simple: usar el fideicomiso para tomar el control financiero, pagar deudas y modernizar la tienda. Nicolás podía quedarse, pero como gerente, con reglas claras. Mi padre tendría que aceptar que su tiempo de mandar había terminado. Mientras preparaba todo con Laura, Nicolás llamó otra vez. Su voz sonaba distinta,
casi desesperada. Daniel, hablemos, dijo. Creo que nos equivocamos, no respondí. La próxima vez que habláramos, sería en mis términos. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo fuerte. Nicolás sonaba desesperado, pero no me fiaba. Había pasado demasiados años viendo cómo él y mi padre manipulaban las cosas a su favor. Esta vez, no iba a caer en sus juegos. Me giré hacia Natalia, que estaba revisando los documentos que Ana me había dado. ¿Qué opinas? Le pregunté, señalando el montón de papeles sobre la mesa de nuestro comedor. Ella levantó la mirada, con esa chispa de determinación que siempre me daba fuerza. Esto es una mina de oro, Daniel, dijo. Con estos documentos y el fideicomiso, tienes todo lo que necesitas para ponerlos en su lugar. Pero tienes que ser listo. Si vas demasiado rápido, se pondrán a la defensiva, asentí. Natalia tenía razón. Mi padre y Nicolás no eran de los que aceptaban perder el control sin pelear. Necesitaba un plan sólido, uno que no solo protegiera mi futuro, sino que también salvara el legado de mi madre. Repuestos Hernández era más que un negocio, era parte de lo que ella había construido con amor y esfuerzo. No iba a dejar que se hundiera por la ineptitud de Nicolás o el orgullo de mi padre. Esa semana, me reuní varias veces con Laura, la abogada. Era una mujer directa, de unos 50 años, con una calma que inspiraba confianza. Me explicó los detalles del fideicomiso. Mi madre había dejado una suma considerable de dinero, pero lo más importante era la participación del 30% en el negocio, que estaba a mi nombre. Mi padre, como socio mayoritario, tenía el 70%, pero el fideicomiso incluía cláusulas que me daban poder de veto en decisiones claves si el negocio estaba en riesgo. Y, según los documentos de Ana, el riesgo era real. Héctor nunca mencionó tu participación porque no quería que supieras, dijo Laura, ajustándose las gafas. Pero con estas pruebas de mala gestión, puedes exigir una auditoría y tomar el control financiero, ¿y si se niegan? Pregunté. Laura sonrió, como si hubiera esperado la pregunta. Entonces los llevamos a la corte. Pero no creo que lleguemos a eso. Tu padre es orgulloso, pero no estúpido. Sabe que no puede permitirse un escándalo. Con ese plan en mente, empecé a mover las piezas. Laura preparó una carta formal exigiendo una reunión con mi padre y Nicolás para discutir el estado del negocio. No mencionamos el fideicomiso ni los documentos de Ana, queríamos que pensaran que solo estaba molesto por lo de la fiesta. Mientras tanto, contacté a un contador amigo mío, Javier, que trabajaba en mi firma. Le pedí que revisara los números de la tienda con discreción. Lo que encontró fue peor de lo que esperaba, deudas de más de $200,000, contratos con proveedores que cobraban intereses altísimos y un flujo de caja tan mal manejado que la tienda apenas sobrevivía mes a mes. Daniel, esto es un desastre, dijo Javier por teléfono. Nicolás ha estado gastando como si el negocio fuera una cuenta personal. Y tu padre no ha hecho nada para detenerlo. Eso me dolió, pero no me sorprendió. Mi padre siempre había visto a Nicolás como su reflejo, alguien que podía hacer lo que quisiera porque llevaba su apellido. Yo, en cambio, siempre fui el outsider, el que tenía que demostrar su valor una y otra vez. Pero ahora tenía la ventaja, y no iba a desperdiciarla. La reunión se fijó para el sábado en la oficina de la tienda. Cuando llegué con Natalia y Laura, el ambiente estaba tenso. Mi padre estaba sentado detrás de su escritorio, con esa postura de rey destronado. Nicolás estaba a su lado, con los brazos cruzados y una mirada de desafío. Había un par de tíos y una prima en la sala, probablemente para hacer bulto y presionar. Pero no me intimidaron. Daniel, me alegra que hayas recapacitado, dijo mi padre, sin levantarse. Espero que vengas a disculparte y a comprometerte con la familia. Respiré hondo, manteniendo la calma. No vengo a disculparme, dije. Vengo a hablar del negocio. Está en problemas, y ustedes lo saben. Nicolás soltó una risita sarcástica. ¿Ahora eres experto en la tienda? Tú, que nunca has tocado un repuesto en tu vida. Laura intervino antes de que yo respondiera. Héctor, Nicolás, tenemos pruebas de que Repuestos Hernández está al borde de la quiebra. Deudas impagas, contratos desfavorables y una gestión que no resiste un análisis. Daniel tiene derecho a saber qué pasa con el negocio.
especialmente porque tiene una participación en él. El rostro de mi padre se endureció. Nicolás palideció. ¿Participación? Dijo mi padre, con un tono que intentaba ser despectivo pero dejaba ver su nerviosismo. No sé de qué hablas, hablo del fideicomiso que mi madre creó, respondí, mirándolo a los ojos. El 30% del negocio está a mi nombre. Y con las pruebas que tenemos, puedo exigir una auditoría completa. Si no cooperan, esto va a la corte. El silencio fue pesado. Mi padre apretó los labios, y Nicolás empezó a sudar. Los tíos y la prima se miraron, incómodos. Sabía que había dado en el clavo. Esto es ridículo, dijo Nicolás, levantándose. No tienes idea de cómo funciona el negocio. ¿Crees que puedes venir aquí a dar órdenes? No quiero dar órdenes, dije. Quiero salvar lo que mi madre construyó. Pero no lo haré a costa de mi vida. Ustedes me exigieron mi salario como si fuera un cajero automático. Ahora, vamos a hacerlo a mi manera. Laura sacó una carpeta con los documentos de Ana y los estados financieros que Javier había preparado. Los puso sobre el escritorio. Aquí está la evidencia, dijo. Facturas impagas, contratos que benefician a terceros, gastos personales cargados al negocio. Si no llegamos a un acuerdo, esto va a un juez. Mi padre hojeó los papeles, su rostro cada vez más pálido. Nicolás intentó interrumpir, pero mi padre lo calló con un gesto. Por primera vez, vi duda en sus ojos. ¿Qué quieres, Daniel? Preguntó, con la voz baja. Quiero reestructurar el negocio, respondí. Pagar las deudas, modernizar la tienda, ponerla en manos de alguien que sepa lo que hace. Nicolás puede quedarse como gerente, pero con condiciones claras, profesionalismo, reportes mensuales y un sueldo fijo. Nada de lujos a costa del negocio. Y tú, papá, tienes que dar un paso al lado. Nicolás soltó una risa nerviosa. ¿Crees que voy a trabajar para ti? Dijo. No trabajas para mí, respondí. Trabajas para el negocio. Si no te gusta, puedes irte. Pero no te llevarás ni un centavo más de lo que te corresponde. Mi padre se quedó callado, mirando los documentos. Sabía que no tenía salida. Si llevaba esto a la corte, el escándalo destruiría su reputación y el negocio. Finalmente, asintió. Está bien, dijo. Hablaremos de los detalles. Pero no creas que esto termina aquí. Salí de la reunión con una mezcla de alivio y tensión. Había ganado una batalla, pero la guerra no había terminado. Natalia me apretó la mano mientras caminábamos al auto. Estuviste increíble, dijo. Tu madre estaría orgullosa, sonreí, pero no estaba tan seguro. Había desafiado a mi padre de una manera que nunca imaginé, y aunque tenía el fideicomiso y las pruebas de mi lado, sabía que él y Nicolás no se rendirían tan fácil. Los días siguientes fueron intensos. Con la ayuda de Javier y Laura, empezamos a trabajar en el plan de reestructuración. Contratamos a un consultor para modernizar la tienda, nueva imagen, un sistema de inventario digital y una estrategia para negociar con los proveedores. También puse dinero del fideicomiso para pagar las deudas más urgentes, asegurándome de que cada centavo estuviera documentado. Nicolás, aunque a regañadientes, aceptó el puesto de gerente, pero lo vigilábamos de cerca. Mi padre, por su parte, se mantuvo distante, asistiendo a las reuniones pero sin hablar mucho. Mientras tanto, en mi trabajo, las cosas iban mejor que nunca. Mi jefe, impresionado por cómo estaba manejando la crisis familiar, me llamó a su oficina una tarde. Daniel, lo que estás haciendo con el negocio de tu familia es admirable, dijo. Muestra liderazgo. Estamos considerando ascenderte a socio. No supe qué decir. Era lo que siempre había querido, pero con todo lo que estaba pasando, apenas había pensado en mi carrera. Acepté con una sonrisa, sabiendo que este ascenso era una señal de que estaba en el camino correcto. Esa noche, Natalia y yo cenamos en casa. Mientras comíamos, saqué la carta de mi madre y la leí otra vez. Había algo en sus palabras que me daba fuerza, como si ella estuviera conmigo, guiándome. Natalia puso su mano sobre la mía. Vas a salvar el negocio, Daniel, dijo. Y no solo eso. Vas a cambiar tu familia, asentí, pero sabía que aún había un obstáculo por delante. Mi padre y Nicolás no se quedarían quietos,
y algo me decía que estaban planeando algo. Necesitaba estar preparado para lo que viniera, y para eso, tendría que usar todo lo que mi madre me había dejado, no solo el fideicomiso, sino también su valentía. Los días siguientes fueron una mezcla de adrenalina y cautela. Mientras trabajaba con Laura y el consultor para reestructurar Repuestos Hernández, no podía sacudirme la sensación de que mi padre y Nicolás estaban tramando algo. La tienda empezaba a mostrar signos de recuperación, pagamos las deudas más urgentes, actualizamos el inventario y los proveedores comenzaron a confiar en nosotros otra vez. Pero cada vez que veía a Nicolás en la tienda, con su actitud de suficiencia aunque ahora seguía órdenes, notaba una chispa de resentimiento en sus ojos. Mi padre, por su parte, se mantenía callado, asistiendo a las reuniones pero sin opinar. Eso me preocupaba más que cualquier grito. Una tarde, mientras revisaba los nuevos contratos con Laura, recibí un mensaje de Ana, la amiga de mi madre. Daniel, tenemos que hablar. Es urgente. Su tono me puso en alerta. Quedamos en encontrarnos en el mismo café donde me había dado los documentos. Cuando llegué, Ana estaba nerviosa, mirando por la ventana como si temiera que alguien la siguiera. Tu padre está moviendo hilos, dijo, apenas me senté. Escuché que contrató a un abogado para impugnar el fideicomiso. Dice que tu madre no estaba en sus cabales cuando lo creó, me quedé helado. ¿Impugnar el fideicomiso? Era un golpe bajo, pero típico de mi padre. Siempre había menospreciado las decisiones de mi madre, incluso después de su muerte. Ana me pasó un sobre con copias de correos electrónicos entre mi padre y su nuevo abogado. No eran pruebas contundentes, pero mostraban que estaban buscando cualquier tecnicismo legal para quitarme el control. Hay algo más, dijo Ana, bajando la voz. Tu madre me contó algo antes de morir. Me pidió que lo guardara hasta que llegara el momento. Creo que es ahora. Sacó una pequeña caja de madera de su bolso y la puso frente a mí. Dentro había un anillo de plata con un zafiro, el anillo de bodas de mi madre, y una carta sellada. La carta era para mí, escrita en su letra familiar. La abrí con manos temblorosas. Daniel, si estás leyendo esto, es porque has encontrado el valor para enfrentarte a tu padre. Este anillo es un recordatorio de que el amor y la fuerza siempre vencen al control. Úsalo para construir tu futuro, no solo para ti, sino para la familia que elijas. Confío en ti. Mamá. Sentí un nudo en la garganta. Ana me miró con ojos húmedos. Clara sabía que Héctor intentaría controlarte, dijo. Por eso creó el fideicomiso y me pidió que guardara esto. Quería que tuvieras algo tangible de su amor. Guardé la carta y el anillo, decidido a no dejar que mi padre mancillara el legado de mi madre. Esa noche, le conté todo a Natalia. Ella tomó el anillo y lo sostuvo contra la luz. Es hermoso, dijo. Y es más que un anillo. Es una señal de que estás haciendo lo correcto. Con el respaldo de Natalia, Laura y Ana, preparé el contraataque final. Laura descubrió que el abogado de mi padre estaba buscando un tecnicismo basado en una supuesta falta de claridad mental de mi madre, pero teníamos pruebas médicas y testigos que demostraban lo contrario. Ana, además, estaba dispuesta a testificar sobre las intenciones de mi madre. Pero no quería llegar a la corte. Quería resolver esto cara a cara, en la tienda, donde todo había comenzado. Organicé una última reunión, esta vez con más gente, empleados antiguos, proveedores clave y algunos familiares que aún respetaban el legado de mi madre. Mi padre y Nicolás llegaron con el abogado, un tipo con aire de tiburón que parecía confiado. Pero yo estaba listo. Héctor, Nicolás, empecé, frente a todos, intentaron impugnar el fideicomiso de mi madre, diciendo que no estaba en sus cabales. Pero tengo pruebas de que estaba lúcida y determinada a protegerme. También tengo documentos que muestran cómo han manejado el negocio, deudas, contratos dudosos, gastos personales cargados a la tienda. Esto se acaba hoy. El abogado de mi padre intentó interrumpir, pero lo corté. No he terminado, dije, levantando la voz. Repuestos Hernández no es su juguete. Es el legado de mi madre, y lo voy a salvar. He pagado las deudas, modernizado el inventario y asegurado nuevos contratos. Nicolás puede quedarse como gerente, pero solo si trabaja con profesionalismo.
Héctor, tú decides si apoyas esto o sigues peleando. Pero si peleas, lo haremos en la corte, y no vas a ganar. El silencio en la sala era ensordecedor. Los empleados y proveedores me miraban con una mezcla de sorpresa y respeto. Mi padre, por primera vez, parecía pequeño, sin su aura de autoridad. Nicolás estaba rojo, pero no dijo nada. El abogado, viendo que no tenía terreno, murmuró algo sobre evaluar opciones y se quedó callado. Entonces, Ana se levantó. Clara estaría orgullosa de ti, Daniel, dijo, mirando a mi padre. Héctor, ella te amaba, pero nunca aprobó cómo trataste a Daniel. Este negocio era de los dos, y él es el único que lo está salvando. Mi padre bajó la mirada. Por primera vez, no tenía una respuesta. Nicolás, con la voz temblorosa, finalmente habló. Está bien, Daniel. Acepto las condiciones. Pero no creas que esto me gusta, no se trata de que te guste, respondí. Se trata de hacer lo correcto. La reunión terminó con un acuerdo. Nicolás seguiría como gerente, pero con un contrato que lo obligaba a rendir cuentas. Mi padre aceptó dar un paso al lado, aunque supe que nunca lo admitiría del todo. La tienda empezó a funcionar mejor de lo que había funcionado en años. Los empleados estaban motivados, los proveedores confiaban en nosotros y los clientes volvían. Pero lo más importante era que había honrado a mi madre. Un mes después, mi vida dio otro giro. En la firma de finanzas, me ascendieron oficialmente a socio. Mi jefe dijo que mi manejo de la crisis familiar mostró un liderazgo que no podían ignorar. Esa noche, Natalia y yo celebramos en casa con una cena sencilla. Después de comer, saqué el anillo de mi madre. Natalia, dije, arrodillándome, no solo has sido mi apoyo en todo esto. Eres mi familia, la que elijo. ¿Te casarías conmigo? Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y asintió. Puse el anillo en su dedo, y en ese momento, sentí que todo encajaba. El anillo de mi madre, su legado de amor y fuerza, ahora era parte de nuestro futuro. La tienda siguió creciendo, y aunque mi relación con mi padre y Nicolás nunca volvió a ser la misma, establecimos una tregua basada en respeto. Nicolás, para mi sorpresa, empezó a tomarse su rol en serio, aunque siempre con un dejo de orgullo herido. Mi padre, por su parte, se retiró de verdad, dejando la tienda en mis manos. No buscaba venganza, buscaba construir algo mejor, y lo estaba logrando. Mirando atrás, la fiesta de jubilación de mi padre fue el detonante de todo. Lo que parecía una traición se convirtió en la oportunidad de reclamar mi lugar y honrar a mi madre. Con Natalia a mi lado, el anillo en su dedo y el negocio en pie, supe que había ganado algo más grande que cualquier pelea familiar, un futuro que yo definía, no ellos.